Para continuar, los dejo con Mauricio González, que Mauricio González es etnólogo por la ENE, estudió en el Colegio de Psicoanálisis Lacaniano, lo cual es garantía. ¿De qué? Habrá que ver de qué, claro. Trabaja en el Museo de Antropología e Historia y es profesor aquí también, pero no solo de vez en cuando. Los dejo con él. Gracias. Bueno, buenos días. Yo también quisiera que me repitiera toda la presentación, Fer, pero se deslizó. Creo que va a estar interesante el diálogo. Yo, más que una pregunta clínica también, me acerco a Zizek justo en el lugar en el que como antropólogo me interpela. Y vamos a jugar un poquito con la poesía. Voy a empezar con un poema de Roque Dalton, pero bueno, digamos que el título que escribí este asunto para no acabar hablando de Badiou o de otra cosa. Lo traigo por escrito, se llama, bueno, Languidez del multiculturalismo e imaginación radical, mirando el sesgo de Slavoj Žižek, o Zizek, digo, espero que los compañeros eslovenos que están presentes no se saquen de onda si pronuncio mal. Pero bueno, el poema de Roque Dalton es escrito en una servilleta y digamos que va a dar tono y el tiempo, ¿no?, de la presentación. Digamos que es como apuesto a que se lance este escrito. Alzo mi copa, camaradas, y ante todo pido que me perdonéis por atravesar sin permiso y sin compostura las puertas de la emoción. Nuestro hermano de tan lejano país, nuestra hija de las entrañas, niña de nuestros ojos, fundan su noble casa sobre una firme piedra. Hijos del pueblo, comunistas los dos, han escuchado la fulminante voz del corazón. La alegría es también revolucionaria, camaradas, como el trabajo y la paz. Boda de flores rojas, hurra por ellos. El multiculturalismo en cuestión. Si hay algo que festejarle a Zizek, sin duda, es la forma en la que el multiculturalismo de nuestros días languidece ante su crítica. Así, el multiculturalismo queda situado como un tipo de neoindigenismo, la actuación ideológica solidaria al capitalismo global, una actitud que, y cito, voy a estar citando largamente, trata a cada cultura local como el colonizador trata al pueblo colonizado, como nativos cuya mayoría debe ser estudiada y respetada cuidadosamente. Es decir, la relación entre colonialismo imperialista tradicional y la autocolonización capitalista global es exactamente la misma que la relación entre el imperialismo cultural occidental y el multiculturalismo. De la misma forma que en el capitalismo global existe la paradoja de la colonización sin la metrópolis colonizante del tipo Estado-Nación, en el multiculturalismo existe una distancia eurocentrista, condescendiente y o respetuosa para con las culturas locales, sin echar raíces en ninguna cultura en particular. En otras palabras, el multiculturalismo es una forma de racismo negada, invertida, autorreferencial, un racismo con distancia, respetar la identidad del otro, concibiendo a este como una comunidad auténtica, cerrada, hacia la cual él, el multiculturalista, mantiene una distancia que se hace posible gracias a su posición universal privilegiada. No empecé con New Age porque justo me había puesto en ese lugar. Este respeto es condescendiente, como si fueran niños pequeños, aunque no les tomamos en serio. Respetamos sus costumbres inofensivas para no hacer añicos su mundo ilusorio. La tolerancia se vuelve uno de sus valores fundamentales. Excusa al otro folclórico, privado de su sustancia, como la multiplicidad de comidas étnicas en una megalópolis contemporánea, pero denuncia a cualquier otro, él dice real, por su fundamentalismo.
ese otro que se le aparece tradicionalista, patriarcal, violento, jamás el otro de la sabiduría etérea y las costumbres encantadoras. Esta era como una cita ahí, apartes. Zizek reactualiza la noción de tolerancia represiva acuñada por Marcuse, siendo esta la tolerancia del otro en su forma aséptica, benigna. Lo brutal de estos señalamientos hace que reaparezca la brecha de paralaje que se plasmó en el debate sobre etnia y clase social, que en la voz de Zizek se actualiza en el marco del horizonte ético-político, pues pareciera que al rechazar el respeto a lo que él llama el fantasma ideológico religioso del otro, pareciera reivindicar la razón de Occidente. Sus argumentos se despliegan en al menos dos vertientes. La primera, que ese tipo de respeto es paternalista y que vuelve más inhumana la forma de explotación de los pueblos, pues para él el verdadero problema no es el respeto a las costumbres del prójimo, sino el del modelo económico de globalización que está arruinando los recursos naturales y que está destruyendo tradiciones como la agricultura y la autogestión. La segunda vertiente es la de qué hacer con aquellas prácticas culturales que bajo nuestro marco ideológico cultural son inaceptables. Pone, entre otros ejemplos, el ritual de quemar a una mujer después de la muerte del marido, práctica hecha en algunas regiones de la India. Así, da a ver la imposibilidad de la neutralidad en este debate. Lo cito otra vez largamente. Nosotros en Occidente, es decir, nosotros liberales occidentales, presuponemos de antemano la autoridad del juicio neutral, pero no aceptamos al otro como tal. Introducimos implícitamente cierto límite. Ponemos a prueba al otro en relación con nuestras nociones de derechos humanos, de dignidad, de igualdad de sexos, y luego, para decirlo en términos ligeramente cínicos, decimos que aceptamos aquellas costumbres del otro que aprueban el examen. Al final, lo que tenemos es un otro censurado. El otro es permitido, pero solo en la medida en que está a la altura de nuestro estándar. El serio problema es que el multiculturalismo es la demostración de la homogenización actual. Merma la imaginación política que aspira a la superación del capitalismo. El multiculturalismo es la válvula de escape que sustituye la lucha de clases por la lucha de las diferentes culturas, dejando intacto el poder del sistema capitalista mundial. La posmodernidad acarreó la despolitización de la economía. Se transformó en una batalla cultural por el reconocimiento de identidades locales y la construcción de la unidad capitalista que incluye las diferencias. La virulencia hegeliana de Zizek condensa la posición del típico multiculturalista en una figura liberal que concede a un mismo tiempo demasiado y demasiado poco a la especificidad cultural del otro. Y otra cita. Cuando el multiculturalista responde a nuestras críticas con desesperación, cualquier cosa que haga es equivocada, o soy demasiado tolerante con las injusticias que padece el otro, o le impongo mis valores. Entonces, ¿qué quieres que haga? Debemos responder, nada, mientras sigas aferrado a tus falsos presupuestos. No puedes efectivamente hacer nada. El multiculturalista liberal no consigue comprender que cada una de las dos culturas activas en esta comunicación es prisionera de un antagonismo íntimo que él impide llegar a ser, plenamente. Que la única comunicación auténtica es la de la solidaridad en la lucha común. Cuando descubro que el atolladero en la lucha que estoy es también el atolladero en el que está el otro. La intervención entonces tendría que estar fundada en el reconocimiento de los antagonismos constitutivos de cada cultura y en la solidaridad con esa misma forma de opresión que niega al planeta entero. Zizek, filósofo multiculturalista, y ya voy a empezar. ¿Cómo sostener tal aforismo? Si líneas arriba acabamos de ensalzar las iluminaciones de Zizek en torno al exceso y velamiento del multiculturalismo. ¿Acaso es la presentación de la contradicción que anuncia un movimiento dialéctico a imagen y semejanza de las astucias de nuestro esloveno filósofo? Bajo el cambio no topológico del psicoanálisis y la filosofía, de esta brecha insuperable entre una práctica y una disciplina,
En Zizek se puede identificar un ejercicio similar al multiculturalismo en torno a su tratamiento del psicoanálisis. Desde la trinchera analítica, cuando vemos cómo despliega la enseñanza lacaniana sobre ejemplos cinematográficos, tomándolos a manera de casos clínicos, lo menos que hacemos es susurrar una grosería. Y no es que no lo haga de forma genial, es que eso que deslumbra al público fuera del campo es una variante más de la aplicación analítica y no su despliegue. Cuando Zizek ubica un signo clínico en Matrix, en Casablanca o en Y tu mamá también, lo que hace es reducir la prescripción freudiana de caso por caso. Y cito a Gilles Goffet. De lo que se trata ahora es abandonar la realidad histórica, así como también la psíquica, ya que esta última trae con ella la posición normal patológico que funda toda la psicopatología, de tal modo que se desvanecen muchas cosas al mismo tiempo: el alumno, el observador, el signo enigmático y la perspectiva de su referente, pero también en la pareja de normalidad-patología que estaba silenciosamente al principio de la elección del signo clínico. Nos encontramos ahora en un mar de palabras, sin contar siquiera con una guía para saber por dónde buscar lo que permitiría cerrar una significación correcta. En otras palabras, dejar como ejercicio semiológico hermenéutico las aplicaciones de Zizek permite no totalizar al psicoanálisis y hacer de él una no psicopatología con butaca en plateas y un combo incluido. Hagamos como Freud cuando decía, y lo cito: haríamos bien en seguir la advertencia de no exagerar las pretensiones del psicoanálisis, ni traer la colación donde no le es pertinente. O peor aún, permitirse articular novedosas nociones analíticas ahí donde la clínica está ausente y, en ese mismo movimiento, vaciar dicha articulación de su puesta en acto. Tal es el caso con lo que Lacan llamó registro de lo real, obsesión que repetidamente insiste en Zizek y que Zizek busca domesticar. Lo cito: cada vez estoy más convencido de que hay por lo menos 3 nociones de lo real. Diría que la triada misma de lo real, lo simbólico y lo imaginario se proyecta en lo real mismo. Hay que expresarlo, pues, en términos brutales: real real, real imaginario y real simbólico. Y no es que no sea sugerente el hacer pasar una consistencia topológica a una especie de pantalla fractal, o que hay posibilidad de un cara a cara con lo real. Esto cita cara a cara, pues fuera de la posición libidinal que llaman psicosis, hasta se antoja. Pero aún más es obviar lo que Lacan vaticinó al advertir que poco a poco la inyección de sentido sobre lo real de la ciencia, y hoy podemos enumerar otras prácticas, sería el triunfo de la religión. A Zizek le parece esclerótico sostener la imposibilidad del acceso a lo real, por lo que de diversas maneras lo privilegia y mantiene en diversos ejemplos, con el fin de ofrecerlo como el tamiz que ejerce fuerza sobre lo simbólico y lo imaginario, soslayando los esfuerzos que la topología lacaniana ha hecho para mantener en relativa paridad a las 3 consistencias. Este esfuerzo de la filosofía de Zizek, a decir de Laclau, es que tiene algo de fondo, propio del marxismo estructuralista, del llamado marxismo perezoso, de la psicopatología. La razón por la que Zizek, lo cito a Laclau, la razón por la que Zizek tiene que distorsionar de ese modo la noción de lo real es clara. Solo si la lógica del capital se autodetermina, puede operar como una infraestructura que determina lo que tiene lugar en la realidad social. Y es que Zizek piensa el psicoanálisis como una teoría, lo denuncia una y otra vez al afirmar su lectura filosófica de Lacan. Cuando Laclau en el prefacio al sublime objeto de la ideología escribe que la influencia de Lacan en Francia y en general en todos los países latinos es clínica, nosotros nos preguntamos: ¿cómo puede haber otra recepción de Lacan si este fue psicoanalista? O preguntándonos de otro modo, como gusta hacer a Zizek, por reducción al absurdo, ¿cómo puede haber una influencia clínica de la clínica de Lacan? Tal vez haya un resabio costumbrista en nuestros extrañamientos, pero hacemos eco de la enseñanza que el propio Lacan legó y que, en el Seminario de la Angustia, en la primera sesión del 14 de noviembre de 1962, nos hizo saber su posición.
Yo no les desarrollo una psicología, y subraya el psicología, un discurso sobre esta realidad irreal que se llama la psique, sino sobre una praxis que merece un nombre, erotología. Se trata del deseo y el afecto por el que nos vemos llevados quizás a hacer surgir todo lo que este discurso comporta a título de consecuencia, no general sino universal, sobre la teoría de los afectos. Es la angustia, ya. En verdad es tan impertinente pensar otra recepción que no sea clínica. ¿Cómo podríamos teorizar sobre el psicoanálisis sin práctica analítica, sin praxis, es decir, la superación de la teoría en la práctica y de la práctica en la teoría? ¿No es que pensar al psicoanálisis bajo la matriz filosófica es ya una forma de impedir su práctica? Por otro lado, y este es un espinoso asunto del sujeto en cuestión, es decir, de Zizek, sus constantes referencias a Europa y a Estados Unidos. Y no es que en más de una entrevista asuma que Jean-Bertrand Aristide, el presidente de Haití 2 veces depuesto, es una de las personas en vida que más admira, o que de vez en vez se permite tachar de potencialmente totalitarios a los gobiernos latinoamericanos de izquierda, una moda, como hacen los medios gringos, por cierto, sin dar detalles de ello, o criticar a los zapatistas por no poner en peligro el sistema, sino más bien en el acto mismo de cómo estructura su pensamiento. Es decir, cuando los útiles conceptuales y las teorías que utiliza son plenamente eurocéntricas. Un ejemplo de ello es su triángulo escatológico en el que, a la manera de Lévi-Strauss con respecto a lo culinario, hace cuadrar los tipos de inodoros con los estereotipos de las actitudes existenciales de los franceses, precipitación revolucionaria, de los ingleses, pragmatismo utilitario moderado, y la alemana, de profundidad, que las lleva a las posiciones políticas del radicalismo revolucionario francés, liberalismo moderado inglés y conservadurismo alemán. En este ejercicio lógico impecable y sucio a la vez, como suelen ser varios de los emanados del estructuralismo antropológico, no hay lugar para quienes se acostumbran a nacer en el monte, o vaya, en un arrojo de sobremodernidad en la letrina, es decir, no hay ni una sola de sus especulaciones dedicadas a los excluidos del inodoro y de las referencias eruditas. No es un asunto de mero resentimiento latinoamericano, pues el propio Zizek, quien nos recordó que Kierkegaard entendía por compromiso existencial pleno, no el salto voluntarista a una posición bien pensante o dogmática, sino que en situaciones en las que estamos absolutamente acorralados y no podemos dar marcha atrás para juzgar la situación a distancia, no podemos optar entre elegir y no elegir, porque ya la abstención de la elección es una mala elección. Zizek eligió y excluyó a un porcentaje importante de la población mundial. Ernesto Laclau, quien en últimas fechas no le perdona ni una a su otrora querido Slavoj, no se reserva pelo en la lengua. Lo cito: y en verdad hay algo extraterrestre en lo que concierne a los sujetos emancipadores de Zizek. Sus condiciones de agentes revolucionarios son especificadas al interior de una geometría tan rígida de efectos sociales que ningún actor empírico puede estar a la altura. En sus escritos recientes, sin embargo, Zizek desarrolla una nueva estrategia que para determinar a los agentes revolucionarios consistentes en elegir algunos agentes sociales reales, pero a los que atribuye, en cambio, tantos rasgos imaginarios que pasan a ser marcianos en todo, excepto en el nombre. Fin de la cita. Es el caso de las favelas brasileiras, vistas como ecos de los canudos, territorios liberados, sociedades autoorganizadas, y del dolor que hay en ellas ni una sola palabra. Zizek, el político, y este se la volea, un disco de Chico Buarque, el título. Zizek, el político. Hay un resto en el trabajo de Zizek que no hemos explorado del todo, su franca afirmación materialista, dialéctica y militante. Si concedemos eso, podemos afirmar cómodamente que efectivamente hay una praxis en él, una que históricamente se mantiene en el horizonte utópico de numerosos movimientos sociales contemporáneos, su apego a la filosofía de la praxis, su aspiración y afirmación marxista-leninista.
Es decir, si bien el proceso de domesticación que ejerce sobre el psicoanálisis y la enseñanza lacaniana nos parece un precio innecesario a su filosofía, cuando observamos la práctica de agitación y vehemente recuperación del horizonte comunista y libertario, observamos al Zizek activista, al comprometido con la causa de los excluidos. Es ese Zizek que afirma la necesidad de una intervención más radical en la imaginación política. La noción moderna maquiavélica de la política es habitualmente presentada en términos de una tensión básica entre demandas ilimitadas y recursos limitados. Es invertida en el mundo de hoy, donde las demandas de la izquierda institucional, es decir, las diversas variantes de la tercera vía, o sea, la socialdemocracia, tienden a articular demandas extremadamente modestas ante un capitalismo virtualmente ilimitado. Para Zizek, confrontar las obscenidades del capitalismo requiere de una transformación ético-política, de desarrollar una politización de la ética. Asimismo, su ironía no deja de tomar en cuenta elementos profundamente trágicos que son el rastro de su historia, pero también de la nuestra. Por izquierda se entiende esa disponibilidad a superar la vigencia del abstracto marco moral o, parafraseando a Kierkegaard, a acometer una especie de suspensión política de la ética. Resulta imposible no ser parcial. Esta es la lección que se desprende en varios ejemplos. Una lección que la reacción occidental durante la guerra en Bosnia trajo de nuevo a la actualidad. Resulta imposible... Resulta imposible no ser parcial porque incluso la neutralidad supone tomar partido. En la guerra de Bosnia, el discurso equilibrado sobre el conflicto tribal balcánico avalaba de entrada la posición de Serbia. La liberal equidistancia humanitaria puede fácilmente acabar deslizándose y coincidiendo con su contrario y tolerar, de hecho, la más feroz limpieza étnica. Dicho en pocas palabras, las personas de izquierda no solo violan el principio liberal de la neutralidad imparcial, sino que sostienen que semejante neutralidad no existe, que la imparcialidad del liberal está siempre sesgada de entrada. Nosotros recordamos y lamentamos la masacre del pueblo triqui en el municipio autónomo de San Juan Copala, en la que apenas poco menos de un mes, un pueblo entero tuvo que ser desalojado después de un largo periodo de continuo tiroteo de paramilitares que costó la vida de numerosas mujeres y hombres, donde la impunidad del gobierno oaxaqueño y federal se consolidó gracias a los medios masivos de comunicación, el poder fáctico, pero también a los organismos de derechos humanos internacionales y de cuerpos de paz que no recibieron el oficio adecuado para intervenir en ello. Así creemos que la imaginación se puede radicalizar, incluso que nuestro discurso se puede radicalizar, pero sabemos, porque lo sentimos hasta el último rincón de nuestra piel, que eso no es suficiente. Para intentar transmitir esto de una forma más justa, contamos con los poetas, quienes, como decía Freud, ya se nos habían adelantado. Roque Dalton, dentro del polifónico concierto que compone su poema Taberna, escucha y nos hace leer a la letra. La política se hace jugándose la vida o no se habla de ella. Claro que se puede hacerla sin jugarse la vida, pero uno suponía que solo en el campo enemigo. Al menos así debería ser. Ironizar sobre el socialismo parece ser aquí un buen digestivo, pero te juro que en mi país primero hay que conseguir la cena. Todas las cartas llegan a su destino y las nuestras están echadas. Saludamos al camarada cuyos envíos nos recuerdan los horizontes utópicos que hay que cruzar, pero no obviamos que varias de ellas son cartas a la redacción, al editor en turno. Desde este lado del planeta, donde todos los rincones son el centro, las cartas están jugadas en la mesa de los excluidos, de los olvidados. Si bien coincidimos en que es necesario radicalizar la imaginación política, creemos que es más, y en esto somos tajantes, andar junto al bloque social de los oprimidos, de los excluidos, brazo con brazo junto a los condenados de la tierra. Proletarios, hoy más que nunca, unidos.